Seguimos hablando de economía, pero también vamos a hablar de la geopolítica con nuestro especialista Fernando Pedrosa, especialista en estudios asiáticos, además sumamente interesante para entender qué está pasando. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien, por suerte. Bueno, si Estados Unidos no quiere entrar en conflicto, está haciendo todo lo posible para hacerlo, ¿no? Con la aprobación del Senado de ayer. Exactamente, ese es uno de los temas claves de la semana porque son números bastante impactantes los que se votaron. Te hago un poco de contexto, los Sí, por republicanos favor. no, que no estaban muy convencidos de votar una ayuda económica enorme para los países aliados de Estados Unidos. En principio no estaban muy dispuestos a hacerlo hacia Ucrania, querían ver el tema de Israel. Lo que te puedo decir es que el ataque de Irán a Israel cambió mucho las perspectivas en Estados Unidos. Es decir, que haya aparecido Irán atacando, me parece que terminó de convencer a los republicanos de que era preciso votar este paquete y así salió del Senado. Te digo unos numeritos nada Dame más. el paquete, a ver, ¿cuánto recibiría cada uno? Recordemos que ninguno de los tres países, solamente uno, está en vías a ser de la OTAN. Exactamente. Mira, Ucrania va a recibir 60.800 millones de Más de lo dólares. que le pidió la Argentina como deuda, mucho más. Sí, 60.800 millones. totalmente. Lo que le va a permitir, bueno, además hay un plus de 23.000 millones para reponer armas ¿Esto que es el se compran a armamento Estados o es Unidos. cash, Fer? Mirá, en general es un poco de todo, pero yo te diría que es más armamento, ayuda, fondos específicos, pero se contabilizan dinero, digamos, por más que no lo sea. Por ejemplo, en el caso de Israel, se votó 26.400 millones. Pero eso no significa que es plata para que Israel haga lo que quiera. En general, en estos casos es para que compre en empresas de armamento norteamericanas, también el caso de Ucrania, ¿no? Claro. O sea que también es una especie de subsidio a la propia industria de, de armas de Estados Unidos, ¿no? Te doy la plata para que me compres, me la debes a cierta tasa. ¿Es un regalo? ¿Cómo se maneja eso, Fer? Mira, eso va cambiando según los clientes, según quién recibe la ayuda. Para Ucrania hay bastante de préstamos sin devolución, ¿no? En otros casos es pura inversión, como te decía. Por ejemplo, se votaron 8.100 millones para gastos de armamento en el Asia-Pacífico, Indo-Pacífico, para los aliados de Oceanía y el sudeste asiático, en un lugar que le importa mucho a China. Eso también es Básicamente plata para Taiwán. Taiwán, por ejemplo. Eso también es para comprar armamento, básicamente. En el caso de Israel, incluso hay un apartado si hubiese que hacer ayudas humanitarias por ataques sorpresivos. Ujú. Bueno, Fer, Hay que ¿sabés qué mirarlo hacer? con mucho cuidado. Ayer Solamente tuvimos, tenemos los grandes números, digamos. ayer tuvimos un analista que nos contaba el incremento en el gasto de armamento a nivel global, que subió un 15%, lo cual es bastante importante, y con estos montos calculo que va a seguir en ascenso. La gran pregunta es, yo no me meto en ese conflicto, pero le doy las piedras para que te las tiren. Es como muy difícil. Sí, mira, hay que mirar bien lo que se votó, porque por ejemplo te cuento, se votó más sanciones a Irán, más sanciones en este gran paquete, ¿no? A Rusia, que fondos y propiedades rusas en Estados Unidos puedan ser expropiadas y dadas a Ucrania para financiar la guerra. Y sobre todo lo que está tomando mucha relevancia en este Repetime último... eso, porque alguien que es ruso, tiene una propiedad en Estados Unidos, se la pueden expropiar. La expropiación implica pagarle o sacársela, porque expropiar en principio es pagándosela. No, no, estamos hablando de personas que estén en la lista de personajes sancionados o de instituciones o empresas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. O sea, no un ruso cualquiera que vive Claro, en como Estados un Unidos, ¿no? embargo. Te embargo lo que vos tenés Sí, acá por los daños causados. Y exactamente, ¿no? se O lo sea que doy se... a... Bueno, pero ese es otro punto mucho mayor en el conflicto, porque que estás quedando con algo que no es tuyo.
Sí, lo que pasa es que las sanciones en general no tienen mucho impacto porque a esta altura del partido ya es muy difícil enganchar a alguien que esté sancionado por terrorismo, que tenga una cuenta en blanco en Estados Unidos, que no esté Claro. disfrazado de una empresa multinacional o que, digamos, difícil, ¿no? Fer, De luego de hecho, esto, luego de la sanción en el Senado, ¿qué pasó mm, con Irán, Rusia y Hamas? ¿Hay algún comunicado, hay alguna declaración acerca de, bueno, ahora Estados Unidos te has involucrado en serio? Esto nos pone muy cerca de un conflicto mucho más grave. mira, te voy a decir varias cosas. En primer lugar, este es un paquete muy parecido al del año pasado. O sea, si bien pone a Estados Unidos en el lugar que siempre está, que es financiando, sacando ventaja económica, apoyando con todo su enorme aparato a sus aliados, pero estamos lejos de que implique enviar soldados propios o una participación directa en el conflicto, ¿no? Claro, Esto es una te vendo las repetición. armas, te financio las armas. Claro, sí. Y lo que también está ocurriendo, bueno, tiene repercusiones internas, no sé si creo que lo habrás visto, hay mucho lío en las universidades norteamericanas, con mucha protesta en contra de Israel, pero en contra del gobierno de Estados Unidos de que siga financiando a Israel y pidiéndole a las universidades que dejen de financiar a Israel. Son conflictos de universidades muy grandes, en Columbia, por ejemplo, en Minnesota, en Nueva York. En algunas intervino la policía, están paradas. Claro, La Universidad de eso Columbia, lo, muy prestigiosa, está parada. eso lo vimos, Fer, pero ¿a qué crees que reviste más? ¿Es una cuestión ideológica? ¿Es una cuestión de favorecer a la paz mundial? ¿O es una cuestión económica? ¿Por qué financiás a un país que no es el tuyo cuando acá hay mucho déficit en un montón de situaciones? Mira, yo creo que en el caso de los estudiantes hay bastante de corrección política, de autoritarismo progresista, llamale, de estado de clima de ideas Ideología, claro. universitario. Me parece que eso es lo que hay. Pero tiene mucho impacto porque son instituciones muy importantes, como la de Columbia, que pasó a tener clases online, porque el campus está tomado por los manifestantes. Entonces está teniendo su repercusión. Recordamos siempre que hay elecciones en un par de meses en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y este es el votante más proclive a Biden, que está un poco enojado con Biden, porque dice que no es lo suficientemente duro con Israel como debería serlo. Claro, que es bastante permisivo. ¿Qué está pasando con respecto al primer conflicto de Israel y Hamas? ¿Qué pasa con la famosa ciudad que debería ser asediada? ¿Qué va a pasar? ¿Va a entrar o no Israel? Bueno, hay bastantes novedades al respecto, hay bastantes, te diría. En primer lugar, que va a entrar. Ya empezaron algunas escaramuzas, el ejército israelí va a entrar a Rafah, hay en este momento dicen entre 1 millón y 1.200.000 personas, y va a entrar y va a terminar con Hamas, por lo menos en esta primera etapa. Mientras planea esa entrada, está teniendo una fuerte actividad en la frontera con el Líbano, donde liquidó a varios militares de alto rango de Hezbollah. Está poniendo mucha presión a Hezbollah para que cuando ataquen Rafah no reciban un ataque simultáneo desde el Líbano. O sea que la novedad está ahí ahora, en la frontera con el Líbano hay mucho conflicto. En Pensaba, segundo lugar, ¿el ataque a Rafah va a ser cuerpo a cuerpo con tanques o va a ser un nuevo ataque de estos que estamos viendo a distancia? mirá, es un secreto bien guardado, ¿sabes por qué? Porque todo este tiempo que Israel no atacó en Rafah, que estuvo esperando, muy presionado por Biden, las fuerzas de Hamas pudieron reagruparse, pudieron rearmar con lo que tenían, pudieron conseguir armas nuevas. Entonces, hay una tarea de inteligencia hecha por los mismos israelíes y un Ujú. entrenamiento a sus soldados que todavía no tenemos mucha novedad de cómo va a ser, pero que no va a ser igual que como fue hasta ahora. Rusia estaría en todo su potestad de ayudar a Irán o a cualquiera de estos grupos terroristas si quisiera, como lo hace Estados Unidos, ¿o no crees que se meta? Podría ayudar a Irán en unas circunstancias, pero a los grupos
estos grupos proxies terroristas, yo no creo, no formalmente por lo menos. A veces usaba a este grupo Wagner, pero el grupo Wagner fue también para combatir con sectores islámicos radicalizados, ¿no? Que tiene Rusia también muchos problemas en Siria con ellos. Entonces yo te diría que Rusia se aprovecha un poco en la geopolítica, pero no la veo abriendo otro frente de conflicto, más con lo que se le viene en Ucrania ahora, que va a Claro. estar un poco más reforzada con el dinero norteamericano, y donde le está yendo bien en la guerra. Entonces me parece que no hay motivo para abrir otro frente. ¿Qué pasa con el resto de los países, con los ataques en Cisjordania, los diferentes países que fueron históricamente focos de conflicto y que hoy pueden volver a serlo? Mira, los países árabes en general están aprovechando la circunstancia para tener centralidad, para tener diálogo, como dicen los españoles, de tú a tú con Estados Unidos, para recuperar también cierto prestigio internacional. Hablo de Qatar, Arabia, Jordania, Egipto, pero ellos tienen muy clara la situación. No son amigos de Hamás, son enemigos de Hamás. No son Bien. amigos de Israel, tienen problemas religiosos irreversibles con Israel, con Irán, entre Arabia Saudita e Irán, entre suníes y chiitas. Entonces yo te diría que hoy geopolíticamente se encuentran más cercanos a Israel que a Irán y sus proxies. Por supuesto, como tienen poblaciones musulmanas que tienen que gobernar y que son difíciles, esto no se ve finamente, no se ve así en los medios. Pero en la diplomacia, en el día a día, en las disputas, en el ataque que tuvo Israel por parte de Irán, se vio que ellos siguen alineados en ese eje. Ahí Irán está advirtiendo en un comunicado del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que no quedará nada del régimen sionista de Israel si el ejército israelí comete un nuevo error y lleva a cabo un ataque contra territorio iraní en medio del repunte de las tensiones tras el bombardeo de Israel contra el consulado de Irán en Siria. Al parecer Irán no es uno de los países que eh, tenga algo que perder. ¿Sentís eso? Que ahí es donde hay un fundamentalismo religioso y que van por todo. Mira, yo creo que estos son pirotecnia verbal para el consumo interno, para mostrarse de duros, pero lo cierto, los hechos son que Irán le disparó a Israel centenares de misiles y drones y no llegó ninguno, y que Israel le tiró dos misiles y llegaron los dos. Entonces yo te diría que Irán no está en condiciones de un cara a cara con Israel en ningún caso. Israel es una potencia que tiene armas nucleares. Bueno, preocupa eso. ¿Por qué digo? Porque los conflictos bélicos entre partes son las partes las que quieren entrar en conflicto. Pero cuando hay daños colaterales o violencia vicaria, es decir, la violencia a través de otros para que le llegue al otro, estamos hablando de posibles actos terroristas en todo el mundo afectando la paz mundial, no una guerra Sí, directa. Ahí me totalmente. preocupa mucho más esa que no haya un conflicto entre ellos, sino que el conflicto escale a, como vimos, muchas veces los judíos en el mundo o los habitantes de otro país o las instituciones religiosas en otros países, como lamentablemente hemos sufrido nosotros. Mira, en eso tenés razón. Las escaladas en general se nutren de pequeños gestos, de pequeños avances, y cuando te diste cuenta estás en una guerra, ¿no? Y acá una escalada muy importante, ya lo venimos diciendo, que es que Irán está en el juego ahora. Es decir, Claro. Irán estaba indirectamente atacando, peleándose con los demás. Ahora apareció, subimos un nivel en el conflicto. Y eso sí, me parece que hay que marcarlo, y efectivamente me parece que, bueno, con respecto a los ataques en otros países, eso me parece que la logística de estos grupos no le da para tanto, ¿no? Para Claro. estar defendiéndose, atacando a Israel, peleándose con todo lo demás, con Arabia Saudita y además armando. Esto posiblemente en aquellos lugares donde sí hay células insertadas en comunidades muy grandes, puede ocurrir.
Pero Sí. bueno, no lo veo hoy como una alternativa, pero viste que esto es algo que no tengo información para desmentirlo ni para aseverarlo. Gracias, Fer. Para la próxima hablamos de los grupos terroristas en los diferentes países. Se acusó a un país limítrofe, amigo, entre comillas, de la Argentina, de tener este tipo de células. Podemos armar un informe de las posibles células terroristas en el resto del mundo, ¿te parece? Totalmente, Santiago, un abrazo y Abrazo buena grande. semana. Un gran abrazo, Fernando Pedrosa, especialista en asuntos asiáticos, especialista en todo lo que tiene que ver con los temas de la geopolítica, hoy muy, pero muy vigente. Quédate, tenemos más información.